la forma de nombrar la ley, los artículos de la Constitución Espiritual Muisca, se nombran es cantándolo. Por eso un pueblo que narra sus artículos cantándolo los vive, compañero. O sea que la Constitución del 91, si la cantáramos y la danzáramos, todos tendríamos la posibilidad de cumplirla, más, porque la veríamos con profundidad, ¿sí? Una constitución, esta constitución que es la constitución del pueblo muisca, que viene en canto y danza, si la cantamos y la vivimos, la vamos a poder hablar y cumplirla bien. Este es, como podríamos decir, primer artículo de la Constitución muisca dictada por La Laguna. Podríamos decir así. Y para que la aprendamos más y enunciarla, la tenemos que danzar, fuera de eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería que dijéramos el artículo primero de la Constitución Nacional de Colombia, todo el mundo danzarla? ¿Cómo fuera? ¿Qué es danzar? Aquí estamos danzando, eso es. Elementos que recogen, los elementos históricos que recogen todo el proceso del nacimiento del pensamiento de lo muisca, entendido el pensamiento de lo muisca como el surgimiento de un pensamiento a partir de la referencia de un territorio con la posibilidad de dar respuestas a los seres humanos de ese territorio y dar respuestas a nivel, digamos, desde el desarrollo humano, pero también desde la capacidad de producir propuestas de vida y producir cultura para la ciudad. Entonces lo indígena comienza a tener una fuerza y los jóvenes que andábamos en ese tiempo por las montañas de Bogotá, que eran muy, digamos, eran muy atractivas para caminar, porque en ese tiempo se caminaban todas las montañas de Bogotá, todos los cerros, ¿sí? Habían caminatas grandes de personas, todavía no había restricción, nada, grandes lagunas, arroyos hermosos, todo era un lugar muy exótico. Teníamos un gran valor por esas montañas y de pronto de ahí, de todo ese movimiento y de lo que narré anteriormente, repito, surge la idea por el origen, quiénes eran los que habían habitado este territorio y empieza a acercarse a la idea de aparecer, a emerger el imaginario de la palabra muisca. Estos jóvenes se apoyaron en dos elementos para decir en grandes rasgos que fueron los ancianos de la sierra y ancianos del Amazonas. Pues empezamos, digamos, a buscar, a creer que estas personas, estos ancianos nos podían enseñar, nos podrían ayudar a leer el territorio y a volver a decir qué es volver a lo muisca. Indudablemente en esas etnias tienen una explicación de por qué en el territorio hay un polen de la memoria y esos polen de la memoria retoñan en las gentes y la gente puede volver a recuperar una memoria, no para volver a una nostalgia del pasado, pero sí para hacer propuestas de vidas desde ese origen, hacer propuestas de vida aquí y ahora en lo que concierne a la educación, a la salud, a las nuevas formas de gobierno, etc. Y de esa manera reaparezca lo muisca. Repite, primero digo y luego me repite. Concéntrese. Sostiene sonajeros aquí. Doctor Hilario Pedraza, que era un hombre de muchas búsquedas, era director del Jardín Botánico de Bogotá, decidió a través de unos proyectos de etnobotánica construir una maloca en el Jardín Botánico. Y la maloca en el Jardín Botánico requería, para hacer esa maloca, hacer una maloca, poner palos, curiosamente cada palo tiene un canto.
todos los palos de una casa ceremonial tienen canto y danza. Y cuando se comenzaron a dar cuenta, habían que traer un músico. Este servidor, yo soy egresado de aquí de la universidad, me contrataron para eso y tuve el privilegio de estar tomando todos los cantos, la danza y todo ese pensamiento que giraba alrededor de construir una maloca. Pero la pregunta fundamental es que para hacer una maloca aquí en Bogotá había que pedirle permiso a los ancestros de acá. Entonces un grupo de ancianos le dijeron al director y comenzaron a hacer un peregrinaje por las montañas de Bogotá, lugares sagrados de Bogotá y lugares sagrados y lagunas de Boyacá. El Jardín Botánico auspició todo eso porque era parte del proyecto. Si el territorio decía que no había que construir esa maloca, no se construía, pero si había que construirla, sí. Después de todo ese peregrinaje y pasar por muchos lugares sagrados detectados por un grupo de ancianos, se llegó a la conclusión que sí era pertinente, que había un buen ambiente para hacer esa maloca y se comenzó a hacer la maloca del Jardín Botánico de Bogotá, que en realidad ahí se gestó y se sembró la iniciativa de que había que volver al pensamiento muisca y fueron ellos los que exhortaron a este servidor, a una cantidad de jóvenes que nos acercamos en ese tiempo, a que debíamos volver a recuperar lo muisca. O sea, nuestra abuela, nuestro principio de la fertilidad antiguo, el mundo femenino, ese mundo donde nacieron todos los mundos. Por eso decimos Baguba, Bagüe, Baguba, construcción entre Bag y Guba, Uva, que es semilla, origen, polen de inicio de la vida. Y luego aparece el principio masculino que se le dice Chipaba. Chipa, chipaba, chipa, chipaba, chipa, chipaba, chipa, chipaba, chipa, chipaba, chipa, chipaba. Y después de esas dos fuerzas, en casi todas las cosmogonías, cuando viene el movimiento, viene la creación simbolizada por un héroe creador, el hijo creador del mundo. Entonces decimos Chiminigagua, 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 ao. Chiminigagua, 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 ao. Y entonces luego dice, con nuestro canto, con todos estos orígenes, con todo este polen de sabiduría que decimos en nuestro canto y en nuestra danza, para nosotros los muiscas, la tierra cura, la tierra habla. Y dice el canto, Chisqua, chetisqua, chesahana, askika muisca, askubu, hicha, askubu, hicha, askubu, hicha. Todo tiene mito, todo tiene historia, todo tiene narración. Y es lo que yo le he dicho, para que nosotros hagamos todo conscientemente, no nos metamos a explicar todo, porque la ciencia es la que explica, sino debe tener una narración. El mito narra, la ciencia explica. Y la narración tiene un poder educativo y tiene un poder, digamos, hacia la conciencia. Cuando uno narra el mito de la hoja de coca, o narra el mito de por qué cantamos, por qué dormimos, por qué nos sentamos, el mito dice todo, el mito habla de todo, es la historia, todo tiene historia. Y cuando uno dice historia, habla de una narración. Y la narración es como una mata que tiene raíz, crece y produce frutos. Cuando a usted una narración le produce frutos de conocimiento, de comprensión y comida, es un mito vivo. Y nuestros antiguos hablaron del inicio míticamente, es decir, el mundo nace de un estornudo.
y el estornudo está simbolizado en una palabra, un apócope que recoge las palabras primigenias en lengua muisca, y para eso, por eso el canto comienza diciendo Achiumi. El canto dice Achiumi, 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 chi. Y en el estornudo brotaron dos fuerzas. Y cuando vinieron esas fuerzas polares, vino el movimiento, la danza, y con la danza el sonido, y con el sonido apareció la forma. Cuando un pueblo tiene una palabra para manejar un pueblo, para ordenar un pueblo, a esa palabra se le hace casa. Por eso toda cultura tiene una casa. La Iglesia Católica tiene su casa, que son la iglesia, la basílica, con toda una cosmogonía. Los amazónicos tienen la maloca, los de la sierra tienen las cansamarías, las cancuruas, los piaroa tienen la churuata, los mexicas tienen la pirámide, los mayas también tienen esa pirámide. Y miren y verán, los orientales, los taoístas tienen el doyo, etc. Cada cultura tiene su mezquita, tiene su casa sagrada. Las plantas sagradas son importantes en América y en el mundo, como la tuvo en Occidente la importancia de la mandrágora, de donde nacen antiguamente las religiones mistéricas de los antiguos griegos. Y se fueron religiones, esas religiones mistéricas usaban la mandrágora. Así nosotros también utilizamos, la Iglesia Católica utiliza dos plantas sagradas, una que es enteógeno, que es el vino, y la otra que es el pan, que es el trigo. En esas dos plantas está el misterio del cristianismo. Y su profeta, su anciano, les dijo así: a la gente del Amazonas dejó en dos, uno que es enteógeno, que es el tabaco, y el otro que es para comer y mascar y recordar la memoria de lo trascendente, que es la coca y el pan. En el norte, el peyote y el agua de mar, con lo que se toma. Todas las culturas tienen. Y todas las culturas tienen un cereal sagrado también, como los chinos tienen el arroz, como Occidente tiene el trigo y como nosotros tenemos el maíz. En esa planta sagrada está la memoria y está una visión para volver a ser gente. La posibilidad de recuperar la lengua en un alto porcentaje la tenemos aquí en Bogotá, la recuperación de la lengua muisca, con varios proyectos de investigación, inclusive uno aquí en la Universidad Nacional, otro en el Instituto Carne y Cuerpo, otro de varias individualidades investigadores. Y recuperar la lengua es todo un privilegio para nosotros. Así sea hablar españolizado, hasta que sembremos bien la lengua en nuestros hijos, pero todo el poder que tiene la lengua, el idioma muisca, que ha sido encontrado y que está siendo estudiado, y que hay diccionarios, y que ya estamos hablando, estamos cantando en lengua, es un privilegio para volver a conectarnos con el territorio y para poder decir que no somos desmadrados, porque nosotros perdimos la madre, y la madre no está solamente simbolizado en la tierra, sino en la capacidad de nombrarla a ella, y es la lengua madre. Somos desmadrados y estamos volviendo a la madre, pero es volver a la lengua, y volver a la lengua es volver al inicio, o es volver a reacomodar un código psicológico, psíquico que hay en nosotros, que nos dé la posibilidad de ser mejor gente. Porque lo muisca, creemos, no es un movimiento hippie como lo nombré, no es un movimiento, digamos,
que tiene cierta característica en las plantas sagradas y en los rituales, eso lo tenemos claro. La ritualidad es apenas un elemento de un sistema de pensamiento que representa al mundo indígena. Cuando uno entra al mundo indígena, a un sistema de vida, a un sistema que habla de la cotidianidad, que habla de las montañas, que habla de la ecología, de la educación, de nuevas formas de gobierno, etnomedicina, arquitectura biológica, etcétera. Yo podría nombrar, eso es el pensamiento ancestral hoy. Y la ritualidad es apenas un detalle, pero hay una tendencia muy fuerte en reducir lo indígena a rituales. Y entonces se ve como un movimiento misterioso de gente haciendo prácticas extrañas, y no es cierto. Lo indígena es una propuesta social y una propuesta para el desarrollo de la interioridad de los seres humanos. La respiración, ya saben, toman aire, detienen y exhalan. Ese es otro tema del que vamos a hablar, la respiración. Ti es canto, pero squat, cantar. Estamos ya. Che sahana, sahana quiere decir danza, movimiento. Asquika muisca, para el pueblo muisca. Kika muisca, Huatquica, pueblo del cielo. Kika muisca, pueblo de la tierra.